La música es un elemento clave en nuestras vidas, nos acompaña en todas partes y nos permite realizar muchas actividades con una mejor actitud. Debido a esto, el contar con un dispositivo que te permita escuchar tus canciones favoritas con la mayor fidelidad y nitidez posible siempre será de vital importancia. Por eso, el día de hoy te daremos la reseña de uno de los altavoces más populares del momento, gracias a su calidad en diseño, funcionalidad y sonido. Nos referimos al JBL Boombox 3. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video para que puedas conocer bien todas las características y cualidades que puede ofrecerte este altavoz. Además, al final del video te dejaré mi opinión sobre este dispositivo, así como los puntos fuertes y bajos que pude encontrar. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Esto es Tope Tecnología. En esta ocasión tenemos que hablar de la gigante norteamericana que bajo el mando de Harman International Industries abrió sus puertas en el año de 1946 y desde sus comienzos desarrolló altavoces y diversos electrónicos asociados al mundo del sonido, por lo que no es para nada complicado entender que cuando se habla de una marca como JBL estamos hablando de gran calidad. Su experiencia en el mercado los respalda. Por ello, hoy les presentamos uno de sus más recientes productos del mercado. Estamos hablando nada más y nada menos que del Boombox 3, el altavoz portátil más grande y joven de la marca. Es el sucesor del ya famoso Boombox 2, el cual tuvo una excelente recepción en el mercado y para muchos conocedores en sistemas de sonidos portátiles es hoy por hoy el mejor de la marca hasta el momento, por lo que el Boombox 3 no tiene nada fácil el conquistar los corazones de los fanáticos del sonido portátil. Por ello, sería importante que comenzáramos por hablar de las características de este altavoz. Si te está gustando este video, no olvides dejar un fuerte me gusta y suscríbete para no perderte más videos como este. Seguimos. Para comenzar, déjame decirte que el Boombox 3 mide 48.2 centímetros de ancho, 25.7 centímetros de alto y 20 centímetros de profundidad, con un peso de nada más y nada menos que 6.7 kilogramos, lo que no lo hace precisamente el más ligero y portátil. Sin embargo, tiene muchas más ventajas que mencionaremos más adelante. Con respecto a sus características físicas, cuenta con una nueva imagen de la emblemática silueta de JBL, un par de tapas laterales, así como una resistente asa de metal con detalles de silicona en color naranja, que le dan un aspecto bastante sobrio. La puedes encontrar en dos colores, está en color negro y en color camuflaje verde. Además cuenta con la certificación a la norma IP67, lo que te garantiza que es resistente al polvo y al agua en hasta una distancia de 1 metro de profundidad por un periodo máximo de 30 minutos. Y la verdad es que se nota, el material es bastante grueso y de una calidad innegable. La malla metálica que envuelve a los buffers es realmente impresionante, por lo que no tendrás problemas en llevar la música sin límites a la montaña o bien a la piscina con los amigos. Dentro de las conexiones y botones que podemos encontrar a lo largo y ancho de este Boombox 3, tenemos en la parte trasera del mismo la conexión a toma corriente en donde conectaremos el cable integrado en este altavoz, y a un lado podremos encontrar una entrada USB-A, la cual servirá para cargar tu dispositivo móvil con la batería de la misma bocina. Por la parte del frente encontraremos una cantidad de botones los cuales son muy fáciles de manejar. En el centro el botón de encendido y a un lado el botón para realizar la conexión Bluetooth. A los costados de estos botones, dos botones más para controlar el audio y un botón de play y pausa, así como para cambiar de canción al doble toque del mismo. Por último, el botón que activa la función Party Bus, que nos permitirá conectar el Boombox 3 con dos dispositivos compatibles de la marca y crear una experiencia aún mayor a la que ya tienes. También déjame mencionarte que esta bocina cuenta con una app, la cual puedes descargar desde tu teléfono celular y te permitirá personalizar las configuraciones del dispositivo, desbloquear nuevas funciones y realizar actualizaciones en tiempo real para que el dispositivo funcione correctamente. ¿Te está gustando el video? Pues no olvides dejar un comentario positivo, suscribirte y darle like. Además, quédate hasta el final del video para que puedas conocer mi opinión general sobre este producto.
Con respecto a la conectividad, existen dos vías. La primera es mediante una conexión Bluetooth inalámbrico 5.3, la cual te permite conectar hasta 2 dispositivos, ya sean móviles o tabletas, para que tú y tus amigos puedan compartir la música que ustedes deseen. La otra forma es mediante la conexión a jack 3.5 mm, que se encuentra por la parte trasera del altavoz, justo a un lado del puerto USB-A. El tiempo de carga de este altavoz es de 6.5 horas, con una batería de 9600 mAh, y con la cual te garantizan hasta 24 horas de música. Otro punto a considerar es que el rendimiento de esta bocina es de 180 watts enchufado a la corriente, y si es mediante la carga de su batería, el rendimiento queda en 136 watts, los cuales no son nada malos. Dentro de los componentes de este altavoz tenemos un subwoofer de 80 watts, 2 buffers de 40 watts y 2 tweeters de 10 watts. Dicho esto, si te has enamorado de este dispositivo, podrá ser tuyo por la cantidad de 600 euros aproximadamente. Con ello, recibirás una caja de aproximadamente 10 kilogramos con un embalaje ecológico, que es un detalle a observar, ya que la caja está hecha a base de papel con un exterior impreso en tinta de soja. Dentro de esta caja encontrarás el Boombox 3, el cable de alimentación de CA, una guía de inicio rápido, una hoja de seguridad y una tarjeta de garantía. Así que después de todo este resumen, si aún continúas aquí, seguramente te interesa saber cuál es la opinión que tenemos sobre este altavoz. Así que vamos a ello. El Boombox 3 de JBL es un altavoz de excelentes cualidades en cuanto a sonido, autonomía, resistencia y calidad en sus materiales. La verdad es que te deja esa sensación de que definitivamente tendrás bocina para rato. La batería dura bastante, la aplicación es muy sencilla de manejar. No existen problemas de conectividad y el que te dé la posibilidad de conectarte a otros dispositivos de la marca es un plus que te deja un buen sabor de boca. Dentro de las cosas negativas es que no es del todo portátil, ya que es muy pesada. Posiblemente lo otro es que el sonido no es envolvente sino unidireccional. Y bueno, lo que todos quisiéramos siempre evitar, el costo. Pero al final, si eres alguien a quien le interesa más la calidad del sonido y no tiene problema en sacrificar un poco la parte de la portabilidad, este altavoz es la mejor opción para ti. Por eso, te invitamos a que nos compartas en los comentarios qué te pareció este video. Compártenos tus experiencias con altavoces. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like, te suscribas a este canal, así como también te invito a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí te dejamos algunas de nuestras mejores reseñas de tecnología. Gracias por ver nuestro video, les enviamos un saludo y los esperamos en el siguiente video de Tope Tecnología.